Hola Fisiolovers, hoy trataremos un importante caso clínico sobre fracturas de miembro inferior. Nos estará acompañando la ponente Diva Milena Ospina, quien es fisioterapeuta y magíster en docencia universitaria. Además, se dedicó durante más de 5 años al abordaje del paciente post-trauma. Vamos con el caso clínico. Este caso clínico hace salvedad a un paciente masculino de ocupación aeronáutico. Este no presenta antecedentes patológicos o comorbilidades de importancia ni traumas previos. Ingresó a la unidad de kinesiología 4 meses después de ser manejado en la unidad de traumatología con los siguientes diagnósticos. El paciente presentó una fractura importante de la diáfisis de fémur izquierdo. Hubo pérdida ósea más reconstrucción. Hubo fractura de la patela y la tibia izquierda, secundario al accidente. Obviamente dicho accidente para manejar o para que nos arrojara estas lesiones fue un accidente con alta energía. Como vemos en las diapositivas, el paciente fue manejado con clavo endomedular más fijación a través de tornillos en ambos extremos del fémur. Hubo reconstrucción de la patela a través de aguja y alambre y la tibia también fue reconstruida con placa y tornillos. O sea que vemos aquí un compromiso de 3 articulaciones. Vemos un compromiso de cadera por la cercanía del material de osteosíntesis a la epífisis superior del fémur. Vemos una complicación o una actividad severa a nivel de la articulación de la rodilla, con fractura de la patela y la parte distal del fémur. Y la parte proximal de la tibia también se vio afectada, favoreciendo que haya lesión también en dicha articulación. Veamos entonces qué evaluación le realizaron a este paciente. Tengamos presente que él llega 4 meses posterior a su intervención. En estos 4 meses, pues puede ocurrir de todo a nivel del aparato locomotor. Aquí ya se dan posiciones viciosas, van a haber cambios en la postura, como es el caso del paciente. Podría presentarse una limitación global a nivel de los arcos de movilidad articular y obviamente pues la fuerza muscular podría llegar a estar afectada. A este paciente lo intervinieron o lo analizaron desde 4 puntos en la consulta en fisioterapia. Tuvieron en cuenta el movimiento, la postura, el dolor y la fuerza muscular. Estos fueron los 4 pilares para la evaluación y a partir de los cuales se edificó el tratamiento fisioterapéutico como tal. Veamos entonces en la imagen la postura desde una vista posterior que tiene el paciente. Aquí nos podemos dar cuenta que no hay un apoyo completo a nivel del miembro inferior izquierdo. ¿Qué pensaríamos acá? Pues que el paciente presentó un acortamiento de la masa ósea, inclusive aquí lo mencionan que hubo pérdida de la masa ósea, o podríamos también pensar que adicional a esta pérdida presentamos también podría ser una retracción muscular, complicaciones a nivel del ligamento. Entonces vamos a determinarlo de acuerdo a lo que nos vaya proporcionando el caso clínico como tal. Entonces miremos en esta figura cómo hay limitaciones en los ángulos de movimiento y la postura es inclinada, ¿sí? Presentando la asimetría del miembro inferior izquierdo a la evaluación. Detengámonos entonces en el cuadro propuesto de la evaluación del caso clínico. El paciente fue evaluado en las 3 articulaciones principales del miembro inferior, cadera, rodilla y tobillo. Vemos acá cada uno de los movimientos que realiza determinada articulación. Analizaron de forma bilateral el movimiento de la cadera derecha versus la cadera izquierda. Nos mencionan los grados que obtuvieron cada una de ellas y cuál sería el rango normal de acuerdo a la evaluación que realizaron. Si analizamos todos los movimientos de cadera izquierda, que es obviamente el miembro inferior afectado, vemos cómo todos los rangos de movilidad articular están alterados, desde abducción, aducción, flexión, extensión y las 2 rotaciones. De hecho, podríamos decir que uno de los
movimientos más afectados es la flexión, cuyo valor normal es hasta 135 grados y el paciente nos está presentando solo 10 grados, ¿sí? Las rotaciones también están bastante limitadas con tan solo 5 grados. En extensión presentó 0 grados, abducción 30 y aducción 10. Entonces, va a ser obviamente de carácter urgente realizar movilizaciones en este paciente. Habrá que entrar a analizar si es por tope articular doloroso, si es por el material utilizado a nivel de la lesión, pero es de carácter prioritario darle movilidad a dicho usuario. La rodilla presenta flexión muy limitada, solamente 15 grados, y la extensión 0, o sea, el paciente tiene una movilidad de rodilla casi nula. Recordemos que la rodilla es esa palanca en el movimiento que me permite la marcha. Yo debo ubicar a este paciente también en un tratamiento acelerado de movilidad articular y obtener por lo menos los rangos funcionales de la flexión de la rodilla, que serían hasta 90 grados. Mientras yo no obtenga esos 90 grados, va a ser muy difícil que el paciente pueda trabajar unas fases de la marcha parcialmente normales. Esto va a facilitar que el paciente continúe generando la asimetría, obviamente, que está presentando a nivel del miembro inferior y posturas o marchas viciosas. De acuerdo a esto, también tendríamos que analizar el tipo de ayuda externa con el que el paciente está ingresando a fisioterapia. No nos mencionan muletas y o bastones, los cuales también sería importante analizar y enseñar su manejo si los vamos a necesitar. En cuanto a la movilidad del tobillo, tenemos flexión, extensión, inversión y eversión. También están muy limitadas. La flexión es tal vez la que está un poco más dentro de los rangos normales, que está en 40, pero la extensión, la inversión y la eversión están en 0. O sea, esa movilidad del tobillo tan necesaria para realizar esa fase de marcha, las fases normales, no las tiene. Entonces aquí tendríamos que trabajar también dentro de lo posible con celeridad para mejorar dichos rangos de movilidad. Vamos a analizar entonces cómo fueron trabajados. El siguiente cuadro nos muestra la escala de dolor del paciente. El paciente los separaron de acuerdo a las articulaciones a trabajar. A nivel derecho, él refiere muy poco dolor, solamente sin movimiento. Por ejemplo, el miembro inferior izquierdo para cadera y muslo dice que solo tiene 1 de dolor, pero para el izquierdo el dolor es constante. Él menciona que hay un dolor de 10. De hecho, si leemos la presentación, se queja de un dolor insoportable. O sea, el dolor lo tiene bastante limitado y con toda seguridad es ese dolor el que ha permitido que el paciente tenga una disminución tan severa a nivel de los grados de movilidad articular. A nivel de rodilla y pierna presenta exactamente lo mismo. Hay un dolor casi imperceptible a nivel de miembro inferior derecho y a nivel izquierdo nuevamente tope máximo de 10 en dolor. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que yo les mencionaba en el módulo anterior, ¿a qué le doy prioridad a la hora de manejar a dicho paciente? ¿Al dolor o a la movilidad articular? Pues en este caso el dolor tiene que ser pilar principal de mi rehabilitación. Si yo logro disminuir el dolor en mi paciente, pues obviamente voy a poder realizar movilizaciones, trabajo de fuerza, manejar cicatriz, que con toda seguridad la está presentando, favoreciendo así la funcionalidad, recuperar un poco o mucho la funcionalidad del paciente. Analicemos ahora qué hallazgos hubo a nivel de fuerza muscular en el paciente. El paciente fue evaluado con la escala de Daniels. Vamos a analizar entonces. Aparecen los músculos, sus respectivas acciones principales y la fuerza que se encontró en ellos. Entonces tenemos que todos los músculos analizados a nivel derecho están completamente conservados. Tiene una fuerza de 5. Esto generalmente se da por una actividad de compensación.
por lo general yo suelo compensar con mi extremidad sana lo que la extremidad con limitación no puede realizar. Entonces, también sería importante analizar la integridad de los músculos de la pierna derecha, porque aquí podrían darse sobrecargas musculares, algunas retracciones también, podrían presentarse puntos gatillo doloroso. Entonces, si bien la pierna derecha no es nuestra prioridad, podríamos brindarle al paciente un tratamiento fisioterapéutico integral, porque a la larga podríamos estar generando dolor crónico en la articulación por compensación, y esto pues obviamente no sería ideal para el paciente, puesto que presentaría complicaciones en ambos miembros inferiores. ¿Qué se encontró en la evaluación entonces de la fuerza? Veamos que los principales músculos comprometidos fueron el psoas ilíaco, popliteos y tibiales posteriores, favoreciendo acá la flexión de cadera. El psoas ilíaco, miren que en diapositivas anteriores teníamos que la flexión de la cadera estaba muy limitada. Miren cómo tenemos la fuerza también completamente limitadas. Ese popliteo y ese tibial posterior, ¿en qué interviene? Pues en los movimientos del tobillo, que estaban también en 0 grados. Entonces veamos cómo la inmovilidad o poca movilidad del segmento me va a llevar obviamente a que los músculos presenten debilidad muscular. No fue mencionado dentro del caso clínico, pero aquí sería ideal tomar la circunferencia de los vientres musculares, porque me atrevería a asegurar que en 4 meses posteriores a la lesión, el paciente está presentando una atrofia importante de los grupos musculares, de cadera, rodilla y los músculos poplíteos, tan importantes obviamente en esta lesión. Tenemos un máximo de 3 en la fuerza en el aductor corto, que analizando su biomecánica o su función, sí, que es la aproximación del muslo, no es tan, entre comillas, relevante para todas las complicaciones que tiene el paciente. Los demás grupos musculares analizados tienen una pobre fuerza también en 2, así que sería un manejo de fuerza global en el paciente. A la hora de trabajar fuerza muscular, el ideal sería iniciar a este paciente con contracciones isométricas, aquella contracción que no suele generar aumento del dolor, que no desplaza segmentos, y más adelante, ante la evolución y prosperidad del paciente, pues empezar tal vez un poquito de movilizaciones con resistencia, para que también favorezcamos la potencia del paciente y la movilidad articular. ¿Qué le hicieron al paciente a la hora de trabajar su dolor y su inflamación? Entonces, ellos acudieron a la técnica de la termoterapia utilizando compresas calientes de 15 a 20 minutos. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues obviamente mejorar conducción nerviosa, la perfusión sanguínea y la rigidez del colágeno. Aquí vemos obviamente como su efecto es una analgesia y disminuir un poco el tono muscular. Al parecer, a la evaluación lo encontraron un poco hipertónico. Le hicieron estimulación eléctrica, básicamente con TENS, ahí nos dan la frecuencia en la que fue utilizado y dice que fue utilizado por 30 minutos. Básicamente, ¿qué hace el TENS? Pues regula, disminuye dolor a través de la analgesia y obviamente bloquea esa señal del nociceptor con la teoría de la compuerta, por eso suele ser tan utilizado en el trabajo o en el manejo del dolor. Realizaron un drenaje manual linfático, ¿sí? Aquí ellos lo describen que lo utilizaron con la técnica en miembros inferiores a través de masajes compresivos en forma ascendente con el miembro elevado y aplicando compresa caliente. Muy seguramente esta compresa caliente pues les facilitó esa vasodilatación y esa mayor irrigación para poder realizarlo. Obviamente lo debemos realizar de forma ascendente para poder evacuar la mayor cantidad de líquido como tal. Mencionan acá que esta fractura genera mucho edema, obviamente. Imagínense los focos de inflamación que tuvo, que fueron más de 3, donde todas esas células estaban generando salida de líquido al intersticio y pues obviamente este paciente debe presentar un edema generalizado de la extremidad.
Aquí mencionan que hubo por compresión dolor neuropático, el edema se drenó a través del sistema linfático y se debe manejar a través de 3 técnicas. Ellos utilizaron la aplicación de calor, el drenaje linfático manual y la elevación del miembro, que obviamente la gravedad siempre va a favorecer dicho tema. A la hora de practicar este drenaje manual tenemos que tener muy presente que como son movilizaciones de grandes grupos musculares, en el sentido de el contacto manual que se va a tener con esos grupos musculares, tengamos muy presente el dolor del paciente, ¿sí? Que no lo exacerbemos. Esa aplicación de las compresas previas podrían ayudarnos con la analgesia. Si lo van a practicar en sus respectivos consultorios, cuiden por favor el dolor. Continuemos ahora con el tratamiento que se le dio para elongación muscular y el aumento del grado de movilidad articular. Entonces, ¿ellos qué utilizaron? Técnica de hidroterapia, hubo inmersiones en bañera con una temperatura de 38 grados aproximadamente por 30 minutos y allí se le indicaron movilizaciones activas y le fueron realizadas movilizaciones pasivas. Recordemos ese principio de flotación que tenemos en la hidroterapia, donde el paciente con la temperatura del agua presenta relajación muscular, disminución del dolor y esa flotación obviamente va a hacer que pueda movilizar más los segmentos y que el dolor tal vez no se haga tan presente. Utilizaron las movilizaciones de Kaltenborn, aquí hacen tracciones, compresiones y deslizamientos de las articulaciones a tratar, cadera, rodilla y tobillo, con el paciente en decúbito prono y luego sedestación. Recordemos acá, muy importante, esas progresiones en la movilización, donde yo inicio en las progresiones de lo básico a lo más complejo, como cambios de posición en los laterales, o de prono a supino, supino-prono, sedestación y bipedestación. Por la lesión que se presentó a nivel de la patela, la cuadripedia estaría contraindicada. Hubo masaje Siriax, como les mencionaba, para el manejo de la cicatriz. Es un masaje profundo, se realizó de 3 a 5 minutos, con 2 o 3 dedos, reforzando con la mano contralateral. Esto de manejar 2 o 3 dedos o reforzar la mano ya depende mucho de la técnica que yo utilice como tal, cómo me sienta más cómoda a la hora de realizarla. Muchos trabajan con pulgar, algunos trabajan, por ejemplo, con mano empuñada, con codo, entonces eso depende mucho de la técnica, cómo la dominemos y que le genere menor dolor al paciente. Utilizaron el taping neuromuscular, importantísimo de esta técnica que me permite pues tiene muchos usos, desde el dolor, de la inflamación, me ayuda al drenaje también linfático, me ayuda a que el paciente se vaya recuperando porque es un vendaje que me permite movilidad del segmento y favorece mucho toda esta gama de trabajo para como tal, recuperar la funcionalidad. Hubo ejercicios de propiocepción con relativa carga, realizaron ejercicios de coordinación y equilibrio que permitían el envío de información, obviamente propioceptiva, a los diferentes centros. Importantísimo trabajar la propiocepción en este paciente con toda seguridad. Él, por su acortamiento, no estaba presentando ni siquiera apoyos parciales. De esta forma, la articulación olvida su función. Entonces es importante que lo realicemos de forma indirecta, a través de pelotas, a través de cambios de texturas, brindándole obviamente seguridad al paciente, bien sea desde la camilla, desde la silla, desde la barra paralela. Miremos un poco entonces el seguimiento y los resultados que arrojó dicho caso clínico con este paciente. Para cumplir con las 3 etapas que analizamos anteriormente, se realizaron un total de 122 sesiones de fisioterapia. El periodo de tratamiento fue de 8 meses. Se realizaron paralelamente a estas 4 evaluaciones intermitentes, teniendo en cuenta los parámetros inicialmente vistos como el dolor, la postura, la movilidad articular y la fuerza muscular, ¿sí? El balance muscular se observó una mejoría paulatina, luego se obtuvieron rangos aceptables, lastimosamente no nos arrojaron el rango
final, pero cuando mencionan aceptables, muy seguramente se refieren a los rangos mínimos funcionales que debe tener cada una de las articulaciones. Mencionan que deben tener en cuenta que lo que sucedió con el trofismo, ya que el paciente se mantuvo quieto posterior al alta. Recordamos que el paciente regresó al servicio 4 meses posteriores a la lesión, ¿sí? Como no se manejó o el paciente seguía presentando ciertas complicaciones en este punto, en el balance muscular, se sugirieron 8 sesiones más y ahí presentó una mejoría mayor. Los ángulos de movilidad ampliaron su rango, mencionan que la postura mejoró con ayuda ortopédica, aunque no mejoró de acuerdo al objetivo planteado inicialmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como el paciente perdió estructura o sustancia ósea, él quedó con una asimetría de 3 centímetros. Eso es una asimetría demasiado importante a la hora de poder trabajar fases, por ejemplo, como la marcha, o de determinar una mejoría de acuerdo al objetivo planteado. Al finalizar estas 122 sesiones, a la hora de evaluar cuál fue la evolución a nivel de fuerza muscular, nos mencionan que la mayoría de los músculos presentaron una fuerza de 5. ¿Sí? Entonces vemos cómo este paciente era capaz de movilizar contra una resistencia importante la mayoría de los músculos que inicialmente tenían un máximo de fuerza 3. Paralelo a esto, mientras iba mejorando la fuerza, pues obviamente el trofismo se fue recuperando, puesto que tenemos todo ese trabajo de fuerza, todo ese trabajo de movilidad que favoreció que el paciente presentara ese incremento de masa muscular progresivo. Entonces se considera, de acuerdo a todo lo anteriormente mencionado, que hubo una rehabilitación global en el movimiento del miembro inferior izquierdo. Entonces, lo único que no pudieron manejar de forma como lo plantearon en los objetivos, pues obviamente fue ese acortamiento óseo que con toda seguridad se puede manejar a nivel ortopédico con un calzado especial, el uso de plantillas y obviamente pues tratar de evitar así posturas viciosas, mejoraría la postura y pues obviamente el trabajo de marcha se va a hacer mucho más estable y mucho más productivo para la vida diaria en el paciente. Ok, Physiolovers, hemos terminado con el caso clínico de hoy. Espero les haya sido útil para poner en práctica con sus pacientes. Recuerda que nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube o desde nuestra página web www.fisioterapiaenmovimiento.com.co. Si te gustó el tema abordado y quieres ampliar la información, lo puedes hacer comprando nuestro diplomado internacional de fisioterapia en ortopedia y traumatología. Sigue avanzando en tu profesión, cómpralo ya.